En primer lugar, quisiéramos conversar un poco sobre los errores frecuentes, pero más que nada los errores que se dan en la inscripción. ¿Cuáles crees que son los que más se repiten? Primero, darte las gracias por la entrevista, ¿no? A mí, la verdad es que apoyar a los EFI, siempre lo he dicho, es apoyar a la difusión y al conocimiento y a la mejora de la calidad de los profesionales en nuestra industria y en nuestro sector, ¿no? El compartir el conocimiento, ver los casos, los resultados, yo creo que ayuda mucho a que juntos crezcamos como industria del marketing y la publicidad. En ese sentido, ¿sabes qué? Muchas gracias por la invitación. A tu pregunta sobre los temas de inscripción, quisiera ponerlo del lado, más que del lado de mencionar el error, sugerir el lado positivo, sugerir el comportamiento positivo, ¿no? Una de las cosas que yo sugeriría a los que participan es no esperar el último momento para inscribir, ¿no? Es verdad que tenemos un día a día complejo, donde si queremos participar del concurso, tenemos que darle un tiempo y una dedicación, y eso implica un esfuerzo adicional al día a día, pero no esperemos el último momento, ¿no? Eso es uno, ¿no? Tratar de fijarnos deadlines y fechas previas para lograr tener revisiones anteriores al momento de registrar, ¿no? Yo creo que se siente, se ve también, se ve también en los casos, cuando un caso ha tenido revisiones previas, o sea, que ha tenido una curaduría interna, pero interna del mismo equipo, pero se nota cuando han tenido tiempo para dar 2 o 3 revisiones anteriores. Entonces, sobre las inscripciones, para mí lo más importante es que se den el tiempo, que no esperen el último momento. Eso es mi principal consejo, del lado positivo. Claro, y justo te quería comentar sobre las fechas de inscripción, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿consideras que vale la pena presentarlo los primeros días? Mira, vale la pena buscar una fecha inicial para que si existe alguna eventualidad, poder tener tiempo para poder corregir, pero no para correr, ¿no? Entonces, las fechas posteriores te sirven para afinar mejor el caso, más que para tener que ganar tiempo para llegar a tiempo, nada más. Y sí creo que los casos deben ser revisados 2 o 3 veces antes por el mismo equipo antes de ser enviado. Se siente, se ve cuando uno está como jurado leyendo el caso. Recordemos que nosotros vamos a leer el caso. Claro, sí, de todas maneras. En cuanto a los objetivos y resultados, ¿cuáles consideras que son los datos que más importancia tienen, ¿no? Que mejor se pueden calificar? A ver, los porcentajes y los pesos de cada una de las áreas que se evalúan están ya definidos por EFI. Ahora, es evidente que el tema de los objetivos y del logro de esos objetivos es una parte muy importante. Cuando nosotros estamos en las mesas discutiendo los casos, evidentemente nos vamos a fijar inmediatamente en los objetivos. Y, y no hace falta que sean muchos. Es importante que el que sea 1 o 2 esté bien planteado. Esté bien planteado. Y los siguientes, que sea coherente con el logro, ¿no? En algunos casos, uno se da con sorpresas, como por ejemplo que los objetivos no calzan exactamente con el resultado, ¿no? Se sienten un tanto desfasados. Uno entra a veces a dudar un tanto de si
si el objetivo fue escrito después del logro. Entonces, ahí hay que ser muy detalloso, muy detallista, mejor dicho, y, y ponerlo muy claro, ¿no? Muy directo también, que sea como cualquier objetivo, ¿no? Totalmente cuantificable, que el periodo esté claro, el periodo en el que se cumplió, ¿no? Que se sienta realista, ¿no? Que tenga coherencia con el resultado que después se va a poner, ¿no? Yo creo que esas son las dos áreas más importantes en cuanto a los objetivos y en cuanto a los resultados. Hay otras consideraciones en cuanto a la forma. Yo creo que está bien poner gráficos, está bien poner datos que sustenten el logro de los resultados, así como la formulación de los objetivos. Pero también hay que ponerlos, no solamente ponerlos por decir ahí está el sustento, sino que sean digeribles, que sean hasta gráficamente, a ver, ¿cómo te puedo decir? Gráficamente entendibles, ¿no? Rápidamente. Porque tenemos que recordar que los jueces van a leer, los que estamos sentados en las mesas, los que estamos revisando los casos, vamos a leer los casos y tenemos un tiempo determinado para leer, ¿no? Entonces, hay que tener esa mirada, pensar como si fuéramos uno de los jurados, ¿no? Ese es un consejo, ¿no? Cuando estemos escribiendo el caso, pensemos como un jurado. Y los jurados tenemos tiempos determinados porque tenemos exigencias de tiempo también para leer. Entonces, en ese sentido, cuanto más visual sea, mejor, ¿no? Y por otro lado, tener presente que cuando estamos escribiendo un caso, estamos contando una historia, ¿no? Hay que hacerlo digerible, no hay que hacerlo denso. Con esto no significa, o sea, lo denso no necesariamente significa que es mejor que otro, ¿no? Hay casos muy concretos, muy directos, muy digeribles, muy bien contados y con resultados espectaculares y van para adelante. No hay que entrar eh, en la historia larga y pesada. Sí, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la gran idea, ¿qué es y qué no es la gran idea para ti? Mira, para mí la gran idea siempre está relacionada con el comportamiento humano, ¿no? Soy un convencido de que si queremos resultados en nuestros negocios, en nuestras industrias, en nuestras campañas, esos números se van a mover si encontramos un hallazgo importante en el comportamiento humano. Y ese hallazgo que sea resorte, que sea disparador de una campaña que permita modificar o reafirmar o crear un comportamiento. Si la gran idea está basada en eso, yo creo que tiene grandes probabilidades de ganar, ¿no? Yo creo que por ahí viene el consejo. Que la idea esté basada en un dato que pueda accionar un comportamiento, sea para modificarlo, sea para reafirmarlo o para crearlo. Ese es mi consejo. Y ahora en cuanto a los resultados, ¿cuáles consideras que deben resaltar y cuáles consideras que no aportan mucho a la calificación? Yo creo que los resultados que se tienen que hay una relación directa entre los resultados y el establecimiento de los objetivos. Tiene que haber coherencia. No podemos poner, creo yo que no debemos poner 5 objetivos y después los resultados no calzan exactamente con los objetivos planteados. No es una cuestión de cantidad tampoco. Basta que sea un objetivo, pero un objetivo bien logrado y con el sustento de cómo se logró, funciona, ¿de acuerdo? Pero que tenga coherencia. Me he encontrado con casos que muchas veces se desvían del objetivo inicial o tratan de maquillar en alguna forma el logro del objetivo. Finalmente, quisiera que nos cuentes o que nos digas
Para ti, ¿qué no debe faltar en un caso F? ¿Qué no debe faltar en un caso EFI? Contar una historia. Yo creo que cuando uno está leyendo el caso, si está bien escrito, uno se va involucrando en el caso, ¿no? Uno se va comprometiendo, va asumiendo o va tomando vida, como si tomara vida el caso. Recordemos que estamos frente a personas que tienen, nuevamente te digo, un tiempo determinado para poder leerlo. Entonces, yo creo que hay que ser directos, contar bien la historia, tener el sustento y ser muy amigables en la, en la presentación, muy digeribles en la presentación. Y eso no significa que sea ligero, ¿eh? No, las cosas densas también pueden ser llevadas de una forma o presentadas de una forma amigable para que el que lo lea entienda perfecta y directamente el resultado. No por denso va a ser mejor,